quisiera empezar diciéndoles que quienes vamos a intervenir en la rueda de prensa de hoy tenemos diferentes orígenes políticos o no tenemos orígenes políticos. Hay compañeras aquí que no hacen parte de ningún partido, otras que hacemos parte de algunos partidos, otras que son periodistas, que no han hecho parte como tal de una militancia política, pero todas coincidimos en la defensa de los derechos de las mujeres y en haber sido recientemente amenazadas, podemos decir, sí, amenazadas. Sin embargo, queremos hablar como un poco de lo estructural y mostrar que lo que nosotras hemos vivido es de alguna manera la punta del iceberg, pero esto le está pasando a todas las activistas por los derechos de las mujeres, a todas las activistas feministas. Imagínense, si así es además acá en Bogotá, ¿cómo es en las regiones más apartadas del país? Si nosotras, por ejemplo, Ángela María, Sara, Juana, Mónica y yo, de alguna manera tenemos una visibilidad en la opinión pública, ¿cómo es con las mujeres feministas y activistas que están en el día a día, en la cotidianidad? Entonces, habíamos planeado un orden del día, pero vamos a hacer una pequeña modificación para que nuestra colega María Antonia García, que nos acompaña a través de Meet de la Torre, nos pueda, porque ella tiene una restricción de tiempo, pueda hacer la intervención en esta rueda de prensa. María Antonia es periodista del Tiempo, es periodista de The New York Times, es profesora de literatura española y latinoamericana y es feminista y antirracista, y ha sido una de las mujeres que ha sido recientemente amenazada en uno de los panfletos de los que vamos a detallar y de los que vamos a hablar más adelante. María Antonia, tienes la palabra. ¿Me escuchan? Te escuchamos súper bien. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias a estas mujeres valerosas, a Jennifer Pedraza por ayudarnos a sacar esta denuncia adelante. Todas las aquí presentes compartimos la desgracia de haber sido amenazadas de muerte por un individuo que no conocemos, con el que nunca hemos hablado, pero que se atribuye el derecho a decidir cuándo vamos a poder expresar nuestras ideas y cuándo no en nuestro propio país. Yo recibí la amenaza en un momento en que estaba anunciando que se iba a desarchivar mi denuncia contra Holman Morris por acto sexual violento. Él me atacó en Madrid y debe pagar por lo que hizo. En el momento del desarchivo, el señor Gustavo Petro celebró públicamente la inocencia de este señor, ignorando que el archivo de una denuncia no equivale a una declaración de inocencia. Tan pronto empecé a hacer esa aclaración en redes, fue cuando recibí esa amenaza de muerte y empezaron a haber ecos del mismo lenguaje utilizado por ese individuo en miembros de la Colombia Humana como Gustavo Bolívar, quien de la forma más indolente nos decía a las mujeres amenazadas que no sabíamos lo que era una metáfora y que eso en realidad no era una amenaza, sino una metáfora, que nos querían cortar el cuerpo con una espada. Lo dice un señor sin título universitario a mujeres todas profesionales y académicas. Queremos que la información sobre esta denuncia se difunda masivamente, queremos que se sepa lo que está pasando en este gobierno y queremos que haya consecuencias legales, políticas y una sanción social, no solo contra el individuo que nos amenazó, sino contra todos aquellos que están conectados con esas acciones, porque él no está actuando solo, como él mismo dijo en un audio que publicó, en el cual dijo que estaba recibiendo órdenes de la Colombia Humana. Le solicitamos a la Fiscalía que nos garantice el derecho al debido proceso y que investigue a fondo quién está amenazándonos de muerte y quién está detrás de esa persona. Es muy triste que estemos repitiendo la historia de otros gobiernos que el mismo Petro criticaba, porque obviamente a ustedes les sonará familiar la frase, ¿quién dio la orden? Gracias. Mil gracias, María Antonia, muy contundente. Entonces ahora vamos a dar paso a la rueda de prensa, digamos, en el orden inicialmente que habíamos propuesto. Hace unas semanas, todas las que estamos aquí sentadas, y María Antonia también, recibimos una amenaza de parte de un señor que se hace llamar el Dragón Negro, y en ella precisamente él afirma que está afilando su katana para enfrentarnos a nosotras, y queremos llamar la atención sobre esto. Este es un país en el que descuartizan mujeres, en el que los feminicidios hacen parte de las tristes noticias e indignantes noticias cada mes. Además, durante este último año parece que cada feminicidio es más violento que el anterior.
Y en ese sentido nosotras no podemos guardar silencio. Como lo señalaba al principio, esto no está pasando solamente con nosotras, está pasando con muchas mujeres que deciden levantar su voz para denunciar violencia sexual, violencia basada en género, violencia política. Y a eso quisiera yo referirme en alguna medida. Recientemente la MOE publicó una investigación en la que señaló que la violencia contra las mujeres escaló, se elevó en un 60% si comparamos el 2018 con el 2022, ambos años electorales, en donde el hecho más repetido fueron amenazas en contra de las mujeres que decidieron participar en política, que decidieron meterse en este asunto. Ya de entrada, nosotras tenemos un montón de limitaciones, por ejemplo, asociadas con la sobrecarga de tareas del cuidado. Solamente el 6% de las mujeres candidatas en las elecciones del 2022 señalaron tener hijos o hijas menores de 6 años, mientras que el 37% de los candidatos hombres sentían que eso no era una limitación, seguramente porque cuentan con otras personas que puedan asumir estos cuidados, pero en Colombia, como seguimos teniendo una sociedad con una cultura supremamente patriarcal que define, más o menos que establece que por definición las mujeres tenemos que asumir las tareas del cuidado, eso sigue siendo una barrera para la participación política y más difícil si cuando nos metemos lo primero que recibimos son este tipo de ataques de violencia política contra nosotras. Así que nosotras quisimos desde nuestro equipo de trabajo hacer esta rueda de prensa para llamar la atención de la opinión pública y ojalá podamos lograr un pronunciamiento del gobierno nacional rechazando este tipo de fenómenos y ojalá incluso lograr que haya investigación y sanción legal, como ya lo decía María Antonia, y por supuesto social. Ese es el tema sobre el cual hoy vamos a hablar. Entonces le voy a dar la palabra a una mujer que yo admiro muchísimo, que me inspiró a meterme en política también, aún en medio de tanta hostilidad, que es Ángela María Robledo. Ángela María es psicóloga, docente, escritora y política colombiana. Fue representante a la Cámara anteriormente, creo que en 2 periodos, 3 periodos de representante a la Cámara. Fue decana de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana y fue fórmula vicepresidencial por la Colombia Humana en las elecciones presidenciales del 2018. También una de las mujeres que más ha puesto el tema de los derechos nuestros en la agenda política. Entonces, Ángela María, tienes la palabra. Muchas gracias. Acá. Bueno, muchas gracias. Un buen día para todos y todas y todes a quienes nos acompañan aquí. Gracias, Jennifer. Gracias a todo el equipo de Jennifer, quien nos apoyó para hacer realidad esta denuncia que fue radicada ayer ante la Fiscalía General de la Nación, la solicitud de protección a la Unidad Nacional de Protección, al doctor Augusto Rodríguez, para que haga un estudio de seguridad para nuestras compañeras, para Mónica, para Juana, para Sara, y también se había dicho de alguna manera para María Antonia cuando viene a Colombia, porque Jennifer y yo tenemos una condición de privilegio de alguna manera en este país, tenemos quienes nos cuidan, personas que nos cuidan y nos protejan. Y entonces eso me parece que es importante. Y también a la Defensoría del Pueblo, porque como bien lo dice Jennifer, en un país en guerra, en un país con un patriarcado exacerbado, como también lo diría la profesora Rita Segato, que estuvo hace poco aquí, la pedagogía de la crueldad ronda todas las instancias y todos los ámbitos de nuestra vida. El mundo doméstico, el mundo de las aulas, el mundo de las universidades hoy en día y el mundo digamos, de lo público, donde estamos de alguna manera estas mujeres que hemos levantado la voz frente a los poderosos para decir basta ya a la violencia política. Estamos radicando una denuncia contra una persona que se identifica en redes, en sus sitios web, en sus blogs, como el dragón negro, y que parecería ser, se identifica con Wilmer Pinzón. Nos han ayudado, y hay que decirlo en este momento, algunas personas de manera específica, por ejemplo, Gustavo Bolívar, a identificar quién es esta persona. En la denuncia que estamos presentando a la Fiscalía, habría que decirlo, es la tercera vez que yo acudo a la Fiscalía para poner denuncias de violencia política. La primera lo hice en el 2015, cuando siendo copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, aquí tengo algunos de los
ciberacosos. Realmente fui acusada de terrorista, de guerrillera, de traicionera. Fue la primera vez que denuncié ante la Fiscalía. La segunda, un panfleto de Águilas Negras, donde aparecíamos un grupo de mujeres que defendíamos los derechos de las mujeres. La tercera vez no puse denuncia, pero fue cuando nos negamos, un grupo de mujeres que estamos aquí, que hacíamos parte en su momento de partidos de izquierda progresistas o de Colombia Humana, nos negamos a que Holman Morris fuera el candidato a la alcaldía de Bogotá por las denuncias que tenía, no solo de violencia intrafamiliar, sino de acoso laboral y acoso sexual. Ese fue un momento también de enorme ciberacoso. Y en esta oportunidad, pues, el texto está en un blog que se llama Columna Rota, y yo quisiera de manera específica leer, Jennifer, el texto que nos produce enorme preocupación, que nos quita tranquilidad y que nos pone en riesgo en un país, como dices tú, que matan y que la pedagogía de la crueldad está en todos los lugares. El tipo dice: entre tanto afilaré mi katana para cuando lleguen las hordas de las falsas feministas, somos nosotras, y veremos, según él, y veremos si tienen el mismo rendimiento que hace 4 años cuando destruyeron a ese candidato, se refiere a Holman Morris, y dejar en claro que esto no es ninguna venganza por lo ocurrido, pero sí será un castigo del cual nadie va a poder quitarles, debido a que será una gran marca que dejará cicatriz con el paso de los años y ninguna pomada les podrá curar. No es eso, continuará, pero ya veremos las reacciones y esto que hacen traerá consecuencias. Yo estaré listo para seguir exponiendo a quien lo merece y sin piedad. Creemos que es de verdad una... Y lo estamos haciendo nosotras porque hemos invitado a miles de mujeres que no hay que guardar silencio y que hay que denunciar todas las formas de violencia que esta pedagogía de la crueldad invade nuestras vidas y nuestras subjetividades. Bueno, muchas gracias, Ángela María. Les quiero contar que nosotras ya hemos radicado la denuncia en Fiscalía. El día de ayer presentamos la denuncia en la Fiscalía. Esperamos que esto sí sea valioso, suficientemente valioso como para que la Fiscalía decida investigarlo. Sin duda alguna, esta no es la primera vez que nos ocurre desde diferentes orillas políticas. Ángela María muy bien lo decía. Cuando levantamos nuestra voz, digamos, defendiendo nuestros derechos en el anterior gobierno, también ocurrían cosas de este estilo, señalando que nosotras, mejor dicho, me acuerdo que una vez dijeron que yo era la esposa de Timochenko en las redes sociales, una cosa evidentemente absurda. Sin embargo, a partir de eso, ustedes saben que como es esta sociedad tan violenta, eso genera muchos impactos sobre mi vida personal, sobre la de mi familia, y eso le pasa a muchas mujeres que estamos metidas en este tema. Le voy a dar entonces la palabra a Juana Fanador. Juana Fanador es feminista, es socióloga, experta en temas de infraestructura y territorio de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y es coautora del libro Metro Elevado, un nuevo Reficar u Odebrecht. Juana, tienes la palabra. Gracias, Jennifer, gracias a todos quienes nos acompañan hoy. Gracias a Jennifer y su equipo, que fueron también quienes nos juntaron y quienes nos apoyaron y nos acompañaron en este proceso para poder poner esta denuncia, cosa que no es para nada fácil cuando una mujer sola recibe, por ejemplo, este tipo de amenazas. Lo que hace muy importante este trabajo de juntarnos, de hacer este trabajo colectivo, también gracias a Sara, Ángela, Mónica, María Antonia, que en medio de nuestras diferencias, como decía Jennifer, porque no hemos militado en los mismos partidos todas, algunas no estamos de acuerdo con militar en partidos políticos, otras nos fuimos, como yo milité en Colombia Humana desde el 2018, me fui después de Colombia Humana en el 2019, cuando con un conjunto de compañeras, entre ellas Ángela María, denunciamos y nos opusimos fuertemente a la candidatura de Holman Morris a la alcaldía de Bogotá, y ahí digamos que desde ese año empieza una serie de acoso cibernético, de amenazas cibernéticas, de ponernos cada vez más palos en las ruedas para la participación política también a las feministas, ¿no? Y eso es algo que en el último ejercicio del año pasado vivimos de frente, Sara y yo, en el Polo Democrático.
Yo después hice parte del Polo Democrático, me invitaban a participar de la renovación de este partido, porque yo sigo siendo una mujer feminista y de izquierda, pero también en este espacio terminaron cerrándonos las puertas y cerrándonos la participación política por ser feministas, por denunciar las violencias basadas en género que pasan en nuestros partidos, en nuestras orillas de militancia, y no quedarnos calladas, ya que siempre está esta gran preocupación que es mejor callar para proteger el colectivo político y el bien del proyecto global, y siempre las luchas y las violencias ejercidas contra las mujeres pasan a un segundo plano y no son prioritarias. Entonces yo creo que en medio de todo esto y estos feminismos también diversos y estas militancias diversas, nos encontramos hoy después de muchos años de haber vivido y resistido la misma cosa. Porque hay que decir que hoy es Dragón Negro, pero esto ha sido durante años. Esto ha sido durante años sostenido, y no solo hacia nosotras, sino a muchas compañeras y muchas mujeres militantes de la izquierda que tienen miedo, angustia y que prefieren retirarse de la militancia política, de la participación política, a denunciar lo que pasa dentro de sus partidos, dentro de sus movimientos y dentro de sus colectivos. Estos hostigamientos violentos, sostenidos, nos preocupan ahora enormemente también con la narrativa antifeminista que se ha ido fortaleciendo desde algunos sectores de las militancias de izquierda, como también pasa en otros sectores políticos más desde la derecha, y ahora lo estamos viendo también desde la izquierda. Y estas narrativas antifeministas lo que están haciendo es dejar de incentivar la participación política de las mujeres feministas, que no quieran estar dentro de los partidos, que no quieran estar dentro de la militancia, ya que no hay seguridad, no hay tranquilidad y no hay espacios libres de violencia, hasta ahora como lo vemos, para poder participar en política. En el caso, por ejemplo, de Ángela María y mío, que fuimos militantes de Colombia Humana, Ángela María, que fue la fórmula vicepresidencia del 2018, nos encontramos acosadas, agredidas, violencias psicológicas por parte de antiguos compañeros de militancia nuestros, ¿no? Y que la narrativa que se fortalece es que las feministas somos las enemigas del cambio. No, somos parte del cambio, hemos trabajado por el cambio y hemos hecho campaña por el cambio, y por eso también estamos aquí hoy en día, por no quedarnos calladas, pero siempre hemos apoyado este proyecto de cambio, y creo que es fundamental decir que cualquier proyecto de cambio es feminista o no es. Entonces, muchas gracias. Gracias, Juana. Yo quería contarles un tema. Por supuesto que la idea no es solamente hablar de las amenazas que nos ha hecho este señor Dragón Negro, pero sí me parece importante contarles que estas denuncias o estas amenazas de este señor son sistemáticas. No solamente ocurren contra nosotras, sino contra muchas otras mujeres de la política colombiana, en donde constantemente él afirma que nosotras las mujeres solo tenemos una o dos neuronas, en donde constantemente dice que le gustaría vernos sodomizadas, violentadas, no solamente a quienes estamos aquí, sino a otras mujeres en política. Y eso es un tema con el que yo creo que nuestra sociedad no puede ser tolerante, porque sobran los casos en los que vemos además que la violencia contra nosotras escala. Empieza así, empieza con un comentario en Facebook, un trino, posteriormente es chiflidos, que nos tiren cosas, y de ahí en adelante pues es toda la agresión de la que constantemente somos víctimas las mujeres en esta sociedad. Y me gusta que hoy haya tantos medios de comunicación acá, porque requerimos que haya una sanción social desde el principio, desde que empiezan este tipo de fenómenos, y ojalá pudiéramos lograr que también hubiese una sanción y un rechazo muy claro de parte del gobierno y de parte de los diferentes partidos que de alguna u otra manera se han visto vinculados a esta denuncia. Es que es verdad lo que creo que tú decías, Juana, o no me acuerdo quién fue, María Antonia, que en un video que hace este mismo señor, él dice que ya le dieron la orden en Colombia Humana de cesar las agresiones contra nosotras. Así que nos preguntamos, ¿la primera orden fue agredirnos o cómo fue esto? Sería muy importante que hubiese un pronunciamiento claro de rechazo frente a estos temas. Bien, le voy a dar la palabra ahora a Mónica Godoy. Ella es maestra en estudios de género, defensora de derechos humanos y feminista, y a mi parecer ha sido impresionante su trabajo, porque Mónica ha sido de las mujeres que han acompañado toda esta ola masiva de denuncias en contra de profesores universitarios que
mejor dicho, llevaban décadas aquí acosando estudiantes, hombres y mujeres, y ella ha hecho parte de ese proceso de acompañamiento, de defensa jurídica, y también ha sido víctima de hostigamiento de parte de esos hombres que han sido denunciados por las y por los estudiantes. Entonces, Mónica, bienvenida. Gracias, buenos días. La misandría intolerante, sectaria, irracional y criminal de esta perdedora y solitaria momia posmenopáusica la hace un peligro inminente no solo para los hombres, sino para los niños, los ancianos y los hombres en discapacidad. Es más, es una psicópata homicida en potencia misántropa. El autor de este poema se llama Rafael Cerrato Bermúdez en Twitter. Es una cuenta creada recientemente, este mes, para hostigarnos. Ayer entro yo a ver su perfil, a quien sigue, y no es una sorpresa para mí encontrar entre sus inspiraciones ideológicas a Daniel Mendoza, a una cuenta que el presidente Petro retuitea con frecuencia y que hace imágenes de él en inteligencia artificial. Se me olvidó el nombre. Exactamente. Gracias. ¿No? Levi Rincón. Exacto. Bueno, entonces lo primero que a mí me gustaría compartirles es que esto del dragón negro, cuando yo lo recibí, digamos que yo fui como de las primeras que me di cuenta. Yo abrí el blog y empecé a leer, leí los 3 primeros párrafos y a mí me dio mucha risa, eso es cierto, porque estaban muy mal escritos, ¿sí? Y pues yo fui profesora de español, de escritura, y pues para mí es muy difícil leer una cosa tan mal hecha. Entonces simplemente le escribí una burla, un chiste un poco pesado, como soy yo en las redes, ¿no? Esto es escritura de un incel, y jajaja, y una carita de payaso, y me fui, ¿sí? Es decir, yo no leí todo el blog, ¿no? Porque si me pongo a contestar todo esto, pues no termino. Todos los días recibimos ataques de este tipo. Luego contacté a Juana, luego empezamos a hablar y Sara fue la que me hizo caer en cuenta que había una amenaza y yo no la encontraba porque estaba al final del texto, ¿sí? Es decir, a mí me pareció muy divertido todo el asunto porque estamos en un grado de ataque que la risa y el humor se vuelve parte de la defensa psicológica para defenderse frente a esa violencia. Sobre todo quiero que me entiendan que es una violencia que viene de la casa, de un proyecto que nosotros creímos, trabajamos. Yo en el 2018 estuve muy activa en la campaña, como me gusta estar, es decir, en la base repartiendo periódicos en la calle. Yo no soy una mujer de partidos políticos, sin embargo me han inventado que hago parte del MOIR, del brazo armado del MOIR, yo no sabía que el MOIR tenía un brazo armado, del Partido Verde. La última noticia de mi adscripción política la difundió el profesor Fabián Zanabria Sánchez, un profesor de la Universidad Nacional que está siendo en este momento juzgado por acceso carnal violento agravado por la confianza, que le escribió a todo el cuerpo profesoral de la Universidad Nacional diciendo que yo era parte de una estructura criminal que se llama Jaime Bate Mancayón. Es decir, en vez más bien de abordar el debate político y ético que hemos planteado las feministas frente a la violencia sexual y de género al interior de los partidos de izquierda, al interior de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, estos hombres que son referentes importantes dentro del debate público han preferido crear montajes políticos y difundir un discurso de odio contra las feministas. ¿Sí? Ese discurso de odio está muy extendido dentro de Colombia Humana, dentro de las bases de Colombia Humana, y ya ni siquiera tienen ellos que impulsarlo.
va solo, es como una bola de nieve. Nosotras en las redes sociales somos tratadas de uribistas, de paramilitares, de conspiradoras y enemigas del cambio, de asesinas de niños, incluso a mí me han señalado de violadora y de acosadora sexual por lesbiana, ¿no? O sea, han inventado acusaciones falsas, difamaciones, injurias, y en agosto del 2020, yo decidí denunciar al profesor Fabián Zanabria por estas injurias y calumnias, y el fiscal que analizó este caso decidió tipificarlo como hostigamiento, es decir, como un delito más grave. Lo envió a la unidad de vida para su investigación, estamos hablando desde agosto del 2020, luego lo devolvieron para injuria y calumnia, luego lo volvieron a tipificar como hostigamiento, luego lo volvieron a tipificar como calumnia e injuria y luego lo volvieron a tipificar como hostigamiento. En la actualidad, la Fiscalía no ha hecho otra cosa que evitar hacer una investigación seria frente al discurso de odio, frente al hostigamiento y la persecución política que he vivido por parte del profesor Zanabria, de Holman Morris y de su grupo político. ¿Sí? Anoche, y con esto termino, anoche me enteré que el presidente acaba de nombrar a Julio César Ortiz, su abogado personal, dentro de un importante cargo en la Cámara de Comercio. Julio César Ortiz fue parte del Centro de Pensamiento Progresista, fundado con Fabián Zanabria, Cielo Rusinque, Mary Janet Gutiérrez. Este centro progresista fue muy importante en la defensa de Fabián Zanabria, pero no una defensa técnica, no una defensa de derecho, que todos los acusados tienen derecho a tenerla, no una defensa profesional, sino una defensa desde el ataque, desde la estigmatización, desde el hostigamiento. Anoche encontré trinos del abogado de Gustavo Petro, Ortiz, defendiendo a Zanabria, diciendo que es un perseguido político y víctima de un montaje de uribistas, trinos que están hechos en el 2022, es decir, después del fallo de la Corte Constitucional que falla a favor nuestro y demuestra que no hay ninguna violación a sus derechos. Es decir, que un profesor de la altura del señor Ortiz, constitucionalista, reconocido, desconoce un fallo de una alta corte y continúa difundiendo un discurso de odio. A este reclamo que yo hago en un trino del presidente responde una feminista del Cauca contando que presuntamente Julio César Ortiz estuvo vinculado a acosos sexuales en la Universidad del Externado. Es decir, estamos frente a un grupo de hombres con poder que tienen mucho que perder si las mujeres avanzamos en las denuncias de las violencias de género. Y por esa razón se comprometen tan intensamente en encubrirse, en justificarse y en amedrentar las voces que denuncian. Yo quiero decirles desde aquí que yo soy como un mariachi con parlante, que si me quieren callar, yo hablo más fuerte y que además también tengo amigas que cantan bien las rancheras. Muchas gracias. Bien, gracias, Mónica. Continuamos ahora con la intervención de Sara Tufano. Sara es socióloga, feminista, columnista del Tiempo, es socióloga de la Universidad de París 7, magíster en sociología de la Universidad de Sao Paulo, se ha especializado en el estudio del conflicto armado colombiano y en la historia de los procesos de paz. Actualmente es integrante de la tendencia feminista Flora Tristán del Polo Democrático Alternativo. Sara, bienvenida. Bueno, muchas gracias.
Bueno, un saludo para todas, todos y todes. Un agradecimiento pues muy especial a Jennifer Pedraza y a su equipo, que fueron pues los que se tomaron en serio esta denuncia y nos han acompañado pues en organizarla, porque claramente nosotras ahora pues no tenemos poder, pero tenemos influencia. Y bueno, a propósito de lo que ya se ha dicho, yo voy a concluir y voy a mencionar algunos elementos estructurales de lo que se ha dicho, y voy a comenzar diciendo, a propósito de esas risas nerviosas, pues que hemos transitado entre las risas nerviosas y la preocupación, ¿no? Entonces, quisiera mencionarles que hace un mes, a finales de febrero, en la Universidad Nacional, hubo un lanzamiento de la boletina número 10 de la Escuela de Estudios de Género, que se llama Reflexiones feministas sobre hombres y masculinidades. Yo allí escribí en esa boletina un artículo que los invito a consultar, porque justamente habla pues de estos temas, que es la ropa sucia se lava en casa, la construcción de un bloque hegemónico masculino en la izquierda colombiana. Entre otros artículos de esa boletina, había uno sobre las masculinidades en la web, en internet, y se hablaban de los varios grupos que habían masculinistas, que habían en la machosfera o en la andrósfera, los incels y otros grupos. Y entonces nos explicaban, hoy son hombres que creen que las mujeres se van a tomar el planeta, y bueno, y nosotras y todo el auditorio se reía y nosotros nos reíamos y decíamos, no, pero esto es una locura. Y al final, uno de los autores del artículo en el auditorio se para y dice, bueno, yo creo que no deberíamos reír tanto, porque estos personajes incels ya han salido y han hecho masacres en Estados Unidos y en otras partes. O sea, este discurso de odio ya se ha materializado. Entonces ahí todas nos quedamos como, uy, sí. O sea, ¿cómo hacemos, dónde deja de ser un chiste esto? ¿Y qué fue lo que nos pasó a nosotras? Nosotros venimos desde el 2019, cuando nos opusimos a la candidatura de Holman Morris, y nos opondremos si él se vuelve a lanzar. Desde ese momento empezó el hostigamiento. Y al principio uno dice, se ríe porque son unos trolls petristas, fanáticos, que uno no les hace caso, hasta que pasa el tiempo, va escalando y llega este tipo de amenazas, y ahí ya uno dice, bueno, esto ya no es chistoso. O sea, ya hay que hacer algo. O sea, ¿cuándo es que se cruza la línea? Y ahí creímos importante que era necesario pronunciarnos públicamente de manera colectiva. Y ya paso como al segundo punto de mi exposición, y es que a pesar, efectivamente, tenemos orígenes diferentes nosotras, incluso tenemos diferencias en las vertientes del feminismo, pero pues este no es un simposio y no vamos a profundizar en ello, pero nos une justamente esta lucha contra la violencia de género. En esta lucha nosotras nos encontramos, y nosotros somos una fuerza importante, y en esta lucha nosotros hemos actuado y hemos actuado colectivamente. Pero además de encontrarnos en esto, también nos recoge que somos mujeres, bueno, de izquierda o progresistas. O sea, nosotros no somos María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, somos mujeres de izquierda, ¿sí? Y yo quiero recordar que el 25 de noviembre, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en homenaje a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo en 1960, y que el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en 1981 propone que ese sea un Día Internacional de esta lucha. En ese caso son mujeres que luchan contra una dictadura. La reflexión que a mí me gustaría traer en este momento es que nosotros somos mujeres que hemos sido atacadas por nuestros propios partidos de izquierda. Y la pregunta es ¿por qué? Y esta obviamente es una larguísima discusión,
porque yo prefiero verme parte como de un proceso histórico del feminismo socialista, el feminismo marxista, que dentro de sus organizaciones han luchado contra el patriarcado en las organizaciones de izquierda, cuyo discurso es un discurso justamente de transformación social. Y ahí viene el punto. Nosotras no nos callamos y nosotras hablamos justamente porque el discurso progresista no es porque sea Petro, porque sea Morris, porque sea fulano, no. Es porque ellos encarnan un discurso de transformación que no lo encarna ni Uribe, ni María Fernanda Cabal, ni Paloma Valencia. La derecha defiende el status quo, la izquierda quiere la transformación. Y por eso es que nosotras no nos callamos y damos la lucha en esos partidos. No es por ser enemigas, entre comillas, porque claramente no somos enemigas. Y nos dicen enemigas es justamente para que nosotras nos callemos y para que las otras personas, la opinión pública, desestime nuestra voz. Que claro, dicen, bueno, son enemigas y hay que desestimar esas denuncias. Y por último, para cerrar, yo quiero decir que la violencia política no solamente son acciones que van en contra de los derechos políticos de las mujeres, sino también las omisiones. Entonces, algunos dirán, nos dijeron, ¿y por qué no usan en los partidos? ¿No? Es famoso, ¿y por qué no usan el conducto regular? El conducto regular son las comisiones de ética que no existen o que no funcionan porque los sabotean, porque los que están encargados son personas cercanas a los poderosos que tienen que ser juzgados. Entonces, claramente, esos casos no avanzan. Pero no solamente eso, son también los protocolos que se deberían activar para prevenir, para combatir, etc. Eso es inexistente. Y eso también es violencia política. Cada vez que hay un caso y alguno de estos políticos del pacto histórico, lo vamos a pasar al comité de ética del pacto histórico y resulta que no existe. Eso es violencia política. Las omisiones también. Y cuando yo, por ejemplo, creo que soy la única que ahora, yo sigo militando, estando en el Polo, y creamos una tendencia feminista, Flora Tristán, en el Polo Democrático Alternativo. Ni nadie del Polo Democrático ni nadie del Pacto Histórico se ha pronunciado sobre eso porque obviamente yo soy considerada una enemiga para ese partido y si pudieran pues me expulsarían. Pero entonces todo esto digamos que es como la reflexión que también quisiéramos, es el debate político más allá de Twitter, más allá de esos troles que le mandan toda suerte de mensajes. Nosotros queremos continuar este debate político, público, y nosotras no nos vamos a callar. Muy bien, gracias, Sara. Bueno, queremos entonces abrirle el espacio para las preguntas en caso de que algún o alguna periodista tenga dudas, preguntas, comentarios. Con muchísimo gusto se las podamos responder. Ok, ya. Alejandra Soriano, editora de investigación y contenidos de Volcánicas. Un gusto saludarlas y estar acá escuchando sus denuncias que además previamente habíamos podido también publicar en Volcánicas un artículo de Mónica, quien ya había manifestado públicamente justamente un rechazo a estas denuncias. La pregunta específicamente, y tengo dos, es primero, ¿qué tipo de respuestas esperan? Ustedes han hecho un llamado a la opinión pública, a los medios de comunicación a que respalden esta denuncia, pero también qué acciones efectivas esperan ver para proteger su seguridad y también para avanzar en la identificación, me imagino, y el caso en contra de este señor Pinzón, si no estoy mal, que ustedes están denunciando acá. Y la segunda es también cómo esperan que se desempeñen lo que viene respecto al tema de elecciones
teniendo en cuenta este tema de género, porque creo que es un asunto que debemos tener en cuenta para las candidaturas, para las elecciones, para los debates que vienen, y que la violencia política en contra de las mujeres definitivamente es un asunto que nos compete en este periodo electoral que se avecina. Buenos días. Bueno, me presento, mi nombre es Jennifer Paulina. Al igual que muchas compañeras acá presentes también, digamos, incursé por primera vez en la política en la Colombia Humana, Juventud Humana. Lastimosamente también me salí del movimiento político por la violencia de género y porque me tocó vivir la experiencia tan fea de ver cómo 2 compañeras feministas se suicidaban por la violencia de género que también ejercían sobre nosotras dentro del mismo Colombia Humana. Ha sido muy complejo porque también he sido perseguida política, porque si no me salgo también de la Colombia Humana, de la Juventud Humana, también sería la tercera de mis compañeras que estuviera bajo tierra. No es una situación de ayer. Intentamos con muchas compañeras también trabajar en un protocolo. Nos plagiaron el protocolo dentro de la Colombia Humana. Es muy triste que la historia se repite una y otra vez. Es muy triste ver a mis compañeras en territorios amenazadas, que a mí también me amenacen y que por mi salud mental tenga que retirarme de cada uno de los espacios porque no tenemos garantía, no tenemos justicia, pero sí mucha repetición en cada uno de los casos. Esto es muy agotante. Creo que llega el momento en que uno dice ya no más, porque es la hora que yo sigo llorando a mis muertas. Es hora que yo sigo llorando a las muertas con las que compartí en el estallido social, en los paros, levantando la voz no una sino muchas veces, que nos traten de asesinas, de feminazis, y que no solamente mis compañeras, sino que a mí también me amenazaron y me tuvo que mudarme muchas veces de mis sitios de residencia porque dijeron que también iban por mí y que nunca hicieron nada. Hoy, pues aprovechando este momento, sí quisiera levantar la voz por mis compañeras que ya no están, porque igual es una lucha, es un camino. Y como lo dicen aquí la mayoría de las 4 personas que más admiro, que las amo mucho y les digo que tampoco están solas, es que ellas también me dan las fuerzas para poder estar acá y decir que a mí tampoco me van a callar. Me retiré del polo, me retiré de la Colombia Humana, estoy acá presente para decirles que acá también estoy alzando la voz y porque realmente sí quiero justicia por Wendy Calderón y Tatiana Piñeros. Tenía que aprovechar el momento porque si no soy es cuando. Siempre nos están callando, nos están reprimiendo y una también se cansa. Es un camino político que uno decide tomar, pero es también por mis derechos y porque también quiero ser una mujer libre que se puede expresar sin tener el miedo de salir a las calles, que no solamente el gobierno nos dé el respaldo, sino que la gente, la comunidad también nos vulnera a diario. Gracias. Bueno, te abrazamos y te mandamos mucha fuerza a todas las que estamos acá en este momento, que precisamente cuando yo busqué a Ángela María, a Sara, a Juana, a Mónica y a María Antonia, pues de alguna manera, pues hoy yo estoy en el Congreso de la República y hoy nosotras, de alguna forma, mal que bien, aunque Sara dice que no tenemos poder, pero bueno, yo digo que tenemos algún tipo de influencia, de apoyo, pues lo digo porque sí, nuestro poder, que ya nuestros artículos, todo lo que hacemos, lo que construimos, pero al final estamos hablando de que esto también ocurre en los activismos barriales, en los activismos del movimiento estudiantil, juvenil, de las diferentes formas de organización que hoy tiene la sociedad colombiana, y es muy lamentable que se termine reproduciendo además en los proyectos políticos que nos planteamos una sociedad diferente, una sociedad en donde los derechos se garanticen.
Si nadie más tiene preguntas, entonces pues procederíamos a... ¿Tú quieres decir algo, Mónica? Listo, entonces si quieres empieza tú y si alguien quiere complementar, Ángela, mejor dicho todas, listo, entonces empieza Mónica. Bueno, yo quiero agradecer a Jennifer por hablar desde el corazón. Quiero recomendarle a los medios que vean el artículo que publicó Volcánicas, que se llama Romper el silencio, hostigamiento contra las feministas y sobrevivientes de violencia sexual y de género en el gobierno del cambio. Lo escribí yo, pero recoge, digamos, que las reflexiones que hemos hecho varias de nosotras y la investigación que hicimos de las conexiones entre Dragón Negro y el partido de gobierno, ¿sí? Yo quisiera decirles que hay una cosa que también nos preocupa y es que me preocupa a mí y que ha estado de base también en los montajes políticos, y es la creación de un falso dilema, de una dicotomía entre el verdadero feminismo y el falso feminismo, ¿sí? Y ese verdadero feminismo y falso feminismo no es una discusión interna que las feministas siempre hemos estado dando, diciendo el feminismo, este es mejor, este no, este sirve. Es una cosa que viene de afuera para desacreditar a las feministas que llevamos décadas en el terreno luchando. Y decir, el verdadero feminismo es el que se hace al interior de Colombia Humana, ¿sí? Y todo lo que critique a nuestros compañeros es falso feminismo. Y por eso pasa lo que pasa con Jennifer, y por eso pasa lo que pasó con Wendy y con otras compañeras que aún no han hablado. Entonces es un ejercicio de violencia brutal que tiene consecuencias psicológicas, que tiene consecuencias laborales, políticas, y que en realidad desdice mucho de la formación política de la gente en el gobierno. Bueno, primero, Jennifer, tú sabes que no estás sola y que ya es muy valiente poder expresar lo que expresaste hace un momento acá frente a todos. Y lo más complejo, triste de esta historia que tú cuentas es que muchos las conocimos y que muchos vimos estas historias y muchos vimos qué era lo que estaba pasando y no hubo el suficiente cuidado o espacio seguro para proteger y cuidar a las compañeras más jóvenes, que llegan con toda la emoción, toda la disposición, toda la voluntad y la motivación de crear y de construir un nuevo país. Yo conocí a Wendy cuando ella estaba pues en su localidad haciendo un trabajo de base importantísimo, un trabajo de hormiga en el que ella misma imprimía, sacaba fotocopias y lo repartía por la localidad de Fontibón. O sea, una convencida, trabajadorcísima, y que hablaba uno a uno para convencer de este proyecto de cambio. Y después, como Wendy, muchas compañeras fueron vulneradas, fueron víctimas de acosos, de violencias basadas en género dentro de su colectividad, dentro de Colombia Humana, y no tuvieron el respaldo de las cabezas del proyecto cuando fueron a buscar este respaldo. Y esto está muy relacionado también con lo que dice Sara, y es con la omisión. También yo creo que una de las cosas, y respondiendo a una de las preguntas que hacías, es las acciones que esperamos. Esperamos que estas instancias, que estos partidos políticos de izquierda de los que hemos hecho parte, de los que mujeres como Wendy, como Tatiana hicieron parte, se pronuncien. También que dejen la omisión. O sea, esto no puede ser que el representante Racero, que tenía a uno de los acosadores en su UTL hasta hace poco, responda por un trino. Y que continúe la omisión, tras el encubrimiento de los unos a los otros. Entonces también de las acciones es que las generaciones también más jóvenes, de hombres que pertenecen a estos partidos políticos, empiecen rompiendo su pacto patriarcal, que empiecen a comprometerse con las nuevas masculinidades, que encarnen el cambio del que tanto hablan, pero poco hacen.
¿no? Y pues acá, Jennifer, yo creo que todas te abrazamos con todo el amor del mundo y no estás acompañada y aquí estamos para ti hoy y siempre. Gracias, Juana. Les quiero dar un dato. Hemos visto por lo que nos han respondido en Twitter que al parecer la Comisión de Ética de Colombia Humana sí se ha reunido con el señor Pinzón, pero lamentablemente no han llamado a las víctimas. O sea, ¿qué tipo de proceso podemos esperar alrededor de esta denuncia que estamos haciendo si ni siquiera se contempla los efectos que eso ha tenido para nosotras? Después de que el señor dijo que Colombia Humana le había dado la orden de no seguir atacándonos, por ejemplo, decidió sacar otra columna exclusivamente dedicada contra mí, que francamente yo en este momento he decidido no leerla porque eso realmente tiene efectos difíciles sobre nosotras y sobre nuestra salud mental, sobre nuestro activismo. De hecho, yo hice parte 10 años de mi vida de un sector político del que me aparté precisamente porque no consideran que los asuntos de las mujeres son una prioridad. Y a mi parecer, y no solamente eso, muchos en la izquierda sostienen que incluso riñen los asuntos de las mujeres y las luchas por nuestros derechos con el resto de las causas democráticas que el país requiere. Entonces, creo que eso quería compartírselos porque pues, contenido similar a este se ha reproducido a través de las redes sociales de personas que tienen 2 millones de seguidores. O sea, yo sí he estado muy decepcionada porque también las denuncias que se han hecho contra altos funcionarios del gobierno, el director del DAPRE, por ejemplo, y lo que ocurre es que desde la presidencia se replica contenido que estigmatiza y persigue a las mujeres que denuncian o que denunciamos. Así que esto parece ser una cruzada porque nos mantengamos calladas y que cuando hablemos sintamos la katana como ellos, como este señor dice, detrás de nosotras, pero nosotras no queremos ceder ese espacio que nos ha costado tanto trabajo ganar, no solo a nosotras, sino a las generaciones de mujeres que antes han defendido estos derechos. Entonces, esperamos que estos procesos, por ejemplo, tengan en cuenta y pongan en el centro a las víctimas de la violencia política en el interior de los partidos y ojalá logremos, al final, yo creo que toda esta batalla es también para que exista un entorno que facilite la denuncia. O sea, es muy difícil que las mujeres nos sintamos respaldadas de hablar y denunciar, por ejemplo, hombres poderosos acá en el Congreso, que es un descaro que pues al final el ex senador Bolívar fuera el que hablara de la red de explotación sexual que hay acá en el interior del Congreso, una persona que al final replica contenidos de ese estilo, pero bueno, eso no le quita relevancia a la denuncia de explotación sexual en el Congreso. Pero imagínense cómo van a denunciar las mujeres o las personas en general que sean víctimas de acoso sexual acá, si sienten que no tienen un gobierno que les vaya a respaldar y que vaya a decir vamos a proteger los derechos de las víctimas, vamos a realizar una investigación detallada en donde se protejan a las personas que además decidan acompañarlas, porque es que lo que ha pasado con Mónica es que a ella la persiguen por acompañar a las víctimas, por poner el pecho al final, incluso en los procesos de investigación, en fiscalía, en donde haya que ir. Es que Mónica ha terminado volviéndose abogada, ella no es abogada, pero todo el mundo le dice abogada de todas las cosas que ha ganado. Sí, Mónica es antropóloga de todos los casos que ha ganado y aunque ya eso es un título, empírico, título empírico, pero bueno, quería decir eso porque al final lo que queremos es que si esto está pasando con nosotras, que al final tenemos algún tipo de eco y nuestras voces tienen algún tipo de eco, qué es lo que pasa con los liderazgos barriales, sociales, incluso así no sean mujeres metidas en política, cómo hacemos para que haya un contexto de rechazo social y político a este tipo de comportamientos y no que sientan que tienen un gobierno que les respalda. Yo tuve una experiencia horrible con las denuncias múltiples en contra de Víctor de Currea, en donde muchos personajes que yo tenía en un pedestal, por el contrario decidieron pues no sé cómo decirlo, pues o sea, yo decía, ¿cómo es posible que metan las manos al fuego por una persona cuando la investigación apenas se está iniciando y decidan ejercer violencia política contra las mujeres que estamos levantando nuestra voz y contra las mujeres que se atrevieron a contar sus historias de vida? Que esto no es una cosa sencilla, salir en un medio de comunicación a contar una de las experiencias más traumáticas que han tenido estudiantes, como fue el caso del señor Víctor de Currea, pues debería por lo menos llamar la atención del gobierno. Hay un sector social que además en su mayoría acompañó el proyecto de cambio del pacto histórico, ya fuese en primera o en segunda vuelta, y que hoy en día no sentimos que esta agenda tenga prioridad en la agenda política. Más allá de que
de nuestras afinidades, de nuestras filiaciones políticas como tal. Eso quería yo señalar. Sobre la reunión que tuvo el señor Dragón Negro con altas directivas del Partido de Colombia Humana, la señora de apellido Anchuri se reunió, Carmen, se reunió con él sin preguntarnos a nosotras cómo nos sentíamos y qué necesitábamos, lo disculpó, le dijo que era un error, que todo el mundo aprendía, o sea, ella que no fue la ofendida, sin hablar con nosotras, y puso en su Twitter un trino de este señor donde decía que nosotras éramos brutas por no entender una metáfora y que nos ofendíamos por una metáfora. Es decir, que éramos incapaces de comprender. Y esta señora Anchuri, en un nivel de ignorancia absurda, nos etiqueta en esa disculpa. Y entonces tienen el descaro de decir que están haciendo algo. Es que hay que ser muy cínicos en esta vida para salir públicamente a decir que eso es una retractación o una disculpa o una acción para reparar el daño que ocasionaron. ¿Sí? Yo espero que en el proceso penal también estas personas sean vinculadas. O sea, no es Wilmar o Wilmer, ¿es Wilmer o Wilmar? Wilmer Pinzón, que vive en Usme, que vive en unos sectores populares, que es una persona que tal vez no ha tenido oportunidad de recibir una educación de calidad por este país tan desigual, el problema. Nosotros no queremos que él vaya a la cárcel. Nosotros queremos que las personas que han manipulado a estos muchachos y a estas muchachas de base, que han manipulado sus expectativas políticas, que han difundido discursos de odio y han hecho esa pedagogía de la crueldad, asuman las consecuencias de sus acciones, tanto penales como políticas y como éticas. Entonces no nos vengan a decir que sí hicieron algo cuando ni siquiera nos han llamado. Hola, excusen, estoy cada vez como con menos voz, pero yo suscribo lo que han dicho pues, nuestras compañeras en términos de reivindicar y ratificar que somos feministas de izquierda, que reconocemos que hay un tema estructural, un mandato patriarcal de base, y que muchas veces los partidos políticos, los distintos en los que hemos habitado, no han reconocido el valor, la prioridad y la importancia que tiene asumir y reaccionar con un basta ya a las distintas formas de violencia contra las mujeres. Esta es una, la violencia política, pero hay cientos. También te abrazo, Jennifer, y te decimos, estamos aquí, esta lucha la estamos dando de manera conjunta y colectiva, que es como las mujeres tenemos los logros desde el feminismo. De manera específica, ¿qué esperamos? Que la UNP dé respuesta a la solicitud de las medidas que se están pidiendo. Se sabe que una medida en la UNP va precedida de un estudio de seguridad, pero eso hay que hacerlo. No resuelve la situación, pero de manera individual. Aquí se ha dicho, hay incluso personas que dicen que no se sienten seguras transitando la ciudad, llegando a la ciudad, entre nuestras compañeras, y esto tiene que tener eco en la Unidad Nacional de Protección. O sea, desde aquí un mensaje y una solicitud específica, reivindicada, ya se hizo, ya se radicó, pero Augusto Rodríguez para que esta tarea se haga. A la Fiscalía, que fluya el proceso, ya tiene un radicado, la Fiscalía tiene una unidad especial de investigación a delitos contra las mujeres que se marchitó desde Néstor Humberto Martínez, de manera especial, nunca se ha hecho nada, pero de manera especial se marchitó allí y creo que todavía peor con el fiscal Barbosa, pero él tiene la obligación de abrir esta investigación. Tercero, es urgente en el tema normativo que quede caracterizada la violencia política, porque había quedado en el Código Electoral, que tuvo cantidades de problemas, ustedes saben, en la ley 1257, estoy hablando en términos normativos, de manera general se dice por una vida libre de violencias para las mujeres, pero eso no se cumple.
Y ahí hay una obligación para quienes tienen información sobre un presunto delito de violencia contra las mujeres que tienen que llevarlo a la Fiscalía General. Entonces, en cuarto lugar, Colombia Humana tiene la obligación, sus directivas, Marco Emilio Incapié y Carmen Achuri, si conocieron de esta denuncia, tienen la obligación de suscribir y presentar la denuncia frente a la Fiscalía General de la Nación. Les compete esa obligación y tienen que hacerlo. Creo que esto no resuelve lo que nos está ocurriendo estructuralmente, como han dicho aquí, pero son hechos que donde sí hay avances, hay una contención para el tema de elecciones que tú preguntas, porque se viene un proceso muy fuerte que ha ocurrido, y ya lo hemos visto en la violencia intrafamiliar. Mientras mayor empoderamiento hay de las mujeres, los espacios con nosotras se vuelven más contenciosos y conflictivos. Entonces se necesitan medidas desde los partidos, los movimientos sociales, el Estado colombiano y el gobierno de Gustavo Petro, que tiene claramente en el plan de desarrollo y en su plan de gobierno cero tolerancia a las violencias contra las mujeres. Pues es tiempo de hacer realidad esa premisa de campaña y que hoy hace parte del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, no, como para terminar y pues en homenaje a Jennifer y a otras víctimas, justamente desde el 2019, cuando nos opusimos a la candidatura de Holman Morris, nos han dicho que estas víctimas de violencia de género no existen, que son mentiras, que nosotros nos estamos inventando todo. Justamente a mí eso me valió una tutela que interpuso Holman Morris por haberle dicho abusador en Twitter, que gané en primera y segunda instancia, porque yo conocí a las víctimas, yo conozco a las víctimas, nosotros conocemos a las víctimas, y eso te da una mirada diferente. Los hombres de izquierda son muy solidarios, claramente por el trabajo que hacen con las víctimas del conflicto, y saben que eso les da una mirada diferente y les da fuerza para seguir en esta lucha en un país tan violento como Colombia. Sabemos, por ejemplo, porque de alguna forma todo está ligado, ¿no? También con el tema de la paz. Sabemos que la llegada de las víctimas a La Habana, por ejemplo, fue un parteaguas en el proceso de paz entre el gobierno y las FARC, y eso para estos hombres de izquierda pues los conmueve y los mueve muchísimo. Yo me pregunto por qué no sucede lo mismo con la violencia de género, con las víctimas de violencia de género en sus propios partidos, donde incluso ha llegado hasta el suicidio de mujeres, donde las mujeres dejan de militar. Pues uno dice claramente, pues porque algunos de esos hombres también acosan y abusan y claramente no quieren perder ese poder. Entonces esto tiene que ser una reflexión mucho más profunda, esto va más allá de ponerse el pañuelo verde en campaña. O sea, ya no más, ya no queremos ver a políticos feministas con sacos morados y dentro de poco se ponen la pañoleta también morada en campaña. Nosotros queremos ver esas acciones cuando ya son elegidos o después en sus prácticas reales, y que tiene que ver en la Colombia Humana con activar estos comités de ética, activar estos protocolos, y también una invitación a las mujeres de estos partidos de que no callen, de que no sigan callando para poder escalar dentro de la organización, sino que eso también tiene que ver, es un sacrificio personal de alguna forma, pero uno lo está haciendo, es por las víctimas, y siempre nos verán del lado de las víctimas y no de los victimarios. Mil gracias entonces a ustedes por su tiempo, a ustedes compañeras también por su tiempo y por su fortaleza y valentía al final para venir a hablar de un tema tan importante al Congreso. Por aquí siempre las puertas abiertas, obviamente. Muchas gracias a los medios de comunicación. Gracias a ti, Jennifer, también por compartirnos tu experiencia personal. Te abrazamos muchísimo y bueno, mucha fuerza para todo lo que viene de aquí en adelante, que no estás sola. Gracias.